Mira qué bien. Ya están grabando los dos, vale. Bueno, os dejo uno por aquí, luego lo pasamos. El cerebro tiene ese proceso neurológico, ¿vale? Que es cuando las proteínas interactúan, los neurotransmisores se relacionan unos con otros y se van generando cargas eléctricas. Cuando se repite un proceso determinado, cuando aprendemos a hacer algo, se repite ese proceso de aprendizaje, se forman unos troncos de axón. Es decir, que esas sinapsis que están participando de ese procedimiento se refuerzan después de 31 días ejecutando ese mismo proceso, se forma una costumbre que se va reforzando a los 60 días, se forma un tronco de axón y se convierte en un proceso automático de tu cerebro. Cuando tú recibes información de los demás y los demás te dicen, es que tú eres muy nervioso, tú te crees que eres muy nervioso. Tu madre te dice, es que eres muy mala niña porque te portas muy mal, y tú te crees que eres muy mala niña. Y cuando te dicen, es que te va a ir fatal porque eres muy mal estudiante, al final empiezas a suspender. Todo lo que te dice la gente forma esa idea que tú te vas creando de ti mismo. ¿Qué más forma esa idea que te vas creando de ti mismo? Tu experiencia. Si tú continuamente te equivocas haciendo algo, pues te convences a ti mismo que no eres capaz. Y sí que eres capaz, pero después de un número de intentos, pues te crees que no. Y eso forma parte de ti mismo. ¿Qué más forma parte de ti mismo? Lo que tú te dices. No solo lo que te dicen los demás. Tú te dices, joder, qué tonto soy, que no soy capaz. Qué tonto soy, y te vuelves tonto. Si es que te lo estás diciendo tú mismo. Entonces, ¿qué forma tu ego? Lo que te dicen los demás, lo que te dice la experiencia y lo que te dices tú mismo. Ya está. ¿Qué pasa con ese ego? Que ese ego genera una manera de pensar que se llama la mente. La mente es tu proceso mental, es cómo los procesos de pensamiento ocurren dentro de tu cabeza. Esos procesos de pensamiento tienen que ver con el ego que tú has construido de ti misma. Tú te crees que eres rosa, que eres cariñosa, que eres buena madre, que te cuesta mucho, yo qué sé, resolver problemas complejos, que te cuesta mucho estudiar, pero que eres muy buena caminando por el monte, que conoces mucho la naturaleza, y te creas una imagen. Con lo cual, cuando te sientas a estudiarte algo, si tú te crees que eres mala estudiante, te cuesta mucho trabajo. Pero si sales al campo como te crees que eres una persona que conoce la naturaleza y que eres buena haciendo trekking, pues caminas estupendamente por el monte. Y así sucesivamente tu mente va a crear unas estrategias de pensamiento, el proceso mental. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres ese ego? No, no. Ese ego es una imagen que tu proceso mental ha creado de ti misma y que determina tu estrategia de pensamiento. Cuidado, tu ego determina cómo piensas. Si tu ego se cree que tú eres incapaz de estudiar, no vas a ser capaz de estudiar, porque tu ego determina cómo piensas. Pero tú eres ese ego. No, tú no eres ese ego. Tú eres algo que está más allá de ese ego y que además puede observar ese ego. Tanto es así que cuando estamos observando ese ego pierde su poder, que es lo que hemos hablado en las sesiones anteriores, de cuando tenemos un arrebato de furia, cuando tenemos un compromiso emocional, cuando tenemos un estado emocional complicado que nos sobresalta y dejamos de ser nosotros mismos y nos comportamos de una manera determinada, celosa, irritada, enfadada, y esa actitud arrastra nuestro comportamiento. Y actuamos de un modo que aparentemente no deseamos. Y luego decimos, ay, Dios mío, la que he preparado, pero si yo nunca hubiera hecho esto, ha sido tu ego. Y cuando eres consciente de que lo puedes observar, cuando ves que la estás preparando y dices, ay, la que estoy preparando, y lo intentas detener, simplemente observando, te haces consciente de que tú no eres ese ego, que tú no eres esa circunstancia, que tú no eres ese proceso de pensamiento, que tú no eres ese discurso mental que se está produciendo y que tú estás observando y que te está arrastrando hasta que lo detienes. No, no eres eso. Y tú te haces consciente. ¿Hasta ahí llegamos? Vale. Ahora vamos a leer a Khalil Gibran. Y Khalil Gibran determina estos 7 egos para que seamos capaces de entender esto. Khalil Gibran explica a través de estos 7 modos de comportamiento de lo que tú ejecutas en tu proceso mental,
cómo tú puedes observar a ese ego. Pero lo determina de estas 7 formas. Lo podría haber determinado de 40, pero elige estas 7. Sinceramente, creo que acierta muchísimo. Es decir, yo no iría buscando muchos más. No es necesario. Para el objetivo que se pretende, que es comprender qué significa el ego, qué es el ego, cómo lo puedes observar y que tú no eres ese ego. Eso lo logra con esta definición. Y el atasco se nos produjo en el séptimo, que es, después de repasar los 7, aquello en lo que hoy me voy a centrar. Porque a todos, bueno, a todas y a todo, chocó en la última sesión el séptimo. Y creo que Gisela dijo que no lo entendía, creo que Eva dijo que no lo entendía, a ti tampoco te encajaba, dijisteis todos que no entendíais ese séptimo ego. Entonces voy a procurar centrarme ahí, pero no va a servir de nada si no retomamos y leemos los 7 egos. Entonces vamos a ir repasándolo y voy a intentar aclarar si veis que todavía hay alguno que no... Bueno, él empieza diciendo, en la hora más silente de la noche, mientras estaba yo acostado y dormitando, mis 7 egos sentáronse en rueda a conversar en susurros en estos términos. Primer ego, he vivido aquí, en este loco, todos estos años. Fijaros, en este loco, no dice yo soy este loco, he vivido en este loco. Y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. Voy a cerrar la puerta porque el ruido de la máquina es... Entonces tengo que estar yo berreando. Vale, entonces retomo el primer ego. He vivido aquí en este loco todos estos años y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. O sea, tiene penas de día y tristeza de noche. Y no puedo soportar más mi destino y me rebelo. No quiero seguir viviendo penas de día y tristeza de noche. Segundo ego. Hermano, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser el ego alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha, y con pies alados danzo sus más alegres pensamientos. Soy yo quien se revela contra tan fatigante existencia. Fijaros, aquí nos dice que hay un ego vinculado a la alegría. ¿Qué dice la cultura védica? Que el secreto del equilibrio espiritual está en la ecuanimidad. Por eso un ego de alegría también nos causa daño. ¿Por qué? Porque es como la droga. Tenemos el momento up, vamos arriba, 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 qué alegría, qué alegría, qué alegría, se acaba la alegría, ¡boom! Y tenemos el momento down. Y nos hacemos polvo. Entonces, es tan buena esa alegría. Cuando el ego le da un valor a la realidad que la realidad por sí misma no posee, lo que está haciendo de nuevo es crear una realidad que no existe. Y esa alegría es vacua, es falsa, es engañosa, es una bruma, porque en realidad tú no tienes que estar tan alegre porque algo bueno sucedió, pues sucedió, pero es que sucede lo bueno como sucede lo malo. ¿De acuerdo? Es tu ego el que alimenta esa situación y la convierte en algo que realmente no es por sí misma. ¿De acuerdo? ¿Entendido el segundo ego? Vamos por el tercero. Tercer ego. ¿Y de mí qué decís? El ego aguijoneado por el amor. Fijaros, el ego aguijoneado por el amor. La tea llameante de salvaje pasión y fantásticos deseos. Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse contra este loco. ¿Qué no somos capaces de hacer? ¿Qué locuras no seríamos capaces de hacer por amor? ¿Cuántas locuras hemos hecho por amor? Yo he cogido un coche, me he hecho 1000 kilómetros, he visto una persona 4 horas y he vuelto a hacerme 1000 kilómetros de vuelta. Y ahora que no me digan que no estoy loco, porque es que es de loco, pero vamos, de loco del todo. De loco del todo. A estar 4 o 5 horas con una persona, meterte 2000 kilómetros.
Pues ya sabéis que yo soy malagueño, estoy a 1000 kilómetros de Málaga, pero es que llevo toda mi vida a 1000 kilómetros de Málaga, desde los 17 años. Entonces, siempre que quería ver a alguien, pues tenía que pegar unas palizas de 1000 kilómetros. ¿Esto eres tú? ¿Tu ser haría algo así? No. ¿Qué lo hace tu deseo? ¿Quién construye tu deseo? Tu ego. Tu ego crea una fantasía que es el amor, en la que lo que tú estás viviendo no es más que un deseo físico, que te atrapa y te arrastra, te doblega. Cuidado con esto, que vamos a hablar luego de ello. Te doblega, el deseo te doblega. Recordad que otra de las cosas que dice la cultura védica es que los deseos son como los ríos que fluyen hasta el mar. Y un ser humano no puede evitar tener deseo. El río fluye, el deseo aparece porque es propio y consustancial de la naturaleza física material. Si no tuviéramos deseo, moriríamos. Necesitamos desear comer, necesitamos desear beber, necesitamos desear descansar. El deseo es esencial. Necesitamos desear copular para poder tener descendencia. El deseo es consustancial e inherente a la existencia humana material. Lo que no es consustancial es dejarte doblegar por tu deseo en todo caso y en todo momento. Ahí hay un acto de ego. El ego que se apodera de ti, te secuestra y te doblega para que te arrastres a ese deseo. No te puedes ausentar del deseo. No dejas que fluya en tu interior y se diluya dentro de ti, sino que actúas inmediatamente arrastrado por ese deseo. ¿De acuerdo? Entonces hay que racionalizar. José, por favor, pásale. ¿Racionalizar en qué sentido? Racionalizar el deseo. Decir, esto es una. Bien. Esto es Diego. Hay que observar como primer proceso. En el séptimo ego hablaremos de que hay otro proceso. Otro proceso que yo he descubierto personalmente muy recientemente. Porque yo no era consciente de ese proceso. A mí me han hablado, claro, que hemos hablado la diferencia entre conocimiento y sabiduría. A mí me han hablado 1000 veces de ese proceso, pero yo no he sido capaz de vivenciarlo. Por lo tanto, no tenía esa sabiduría, no tenía esa capacidad de comprensión, porque yo no había vivido ese proceso. Ese es el del séptimo. Luego lo hablaremos, que no dio tiempo en la otra sesión. El proceso inicial, el más básico, es la observación. No es combatir el ego, no es enfrentarte a él, no es pretender cambiarlo, es simplemente observarlo. Porque en el simple hecho de observación tú lo reconoces, reconoces que esa acción de deseo que te está doblegando, tú la puedes observar. Y dices, jo, me estoy dejando vencer por el deseo de venganza. Y estoy intentando darle una colleja a un niño de 14 años porque me ha dado una patada. Pero si es un niño, ¿cómo le voy a dar una galleta a un niño porque me ha dado una patada? ¿Veis ese proceso mental en el que tienes la rabia porque te acaba de dar una patada, dices, le doy una galleta, luego dices, pero ¿cómo le voy a dar una galleta si es un niño? Todo ese proceso es ego. Y tú lo observas y no te dejas doblegar. Ese es el primer paso. En el hecho de observación ganas la capacidad de abstraerte y no doblegarte ante el deseo. ¿Vale? Pero no hay un combate. No Pero hay una entonces es victoria. una inacción. O sea, no reaccionas. O reaccionas de otro modo, pero no arrastrado por el deseo egoico, el deseo que mueve tu ego, tu proceso mental en el cual tu personaje te atribuye a ti la necesidad de cumplir una acción. Tu personaje, el de cómo un idiota como este me va a dar una patada y no se va a llevar una colleja. Y por otro lado, tu ser observa y dice, qué absurdo dar una colleja a un niño porque me va a pegar una patada. ¿Y yo qué necesidad tengo de darle una colleja? Hay que castigarlo, ¿por qué? Si es un niño. Todo este proceso aparentemente es la observación del ego y es la destrucción del ego. Y digo aparentemente porque eso es lo que yo he pensado durante 50 años de mi vida. Creo yo que no es un tío muy raro. Probablemente vosotros también lo penséis. Cuando observáis vuestro ego, yo encajo mucho en una persona como cualquier otra.
veréis que al observarlo pierde poder, por lo tanto empezáis a tomar control. Y tú te dices a ti mismo, ya está, yo soy el observador. Cuando yo observo, el ego pierde poder, entonces el deseo no me doblega. Y entonces yo estoy tomando control sobre mi ego. ¿Quién soy yo? El que toma control. ¿Quién soy yo? El observador. Yo soy el controlador. Error. Luego lo veremos. Ya veréis por qué. Pero es lo que pensamos todos. En general, cualquier persona que intenta elevar su nivel de conciencia, recordáis los 4 niveles de conciencia, cuando llega a un segundo o tercer nivel, intenta controlar su ego. Necesariamente, porque es consustancial a un ser consciente. Darte cuenta de que tu ego te arrastra a actuar de un modo que tú no quieres y empezar a supervisar a tu ego para que no te arrastre a hacer lo que tú no quieres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este proceso es un proceso natural y cualquier ser humano que va incrementando su nivel de conciencia, más allá de conocimiento védico, espiritual o de cualquier tipo, va a pasar por ahí, interpretándolo como quieras, ¿vale? Vamos, por lo tanto, hemos pasado el amor, el tercero, vamos al cuarto. Cuarto ego. Dice, el más miserable de todos vosotros soy yo, pues solo me tocó en suerte el odio y las ansias destructivas. Yo, el ego tormentoso, el que nació en las negras cuevas del infierno, soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco. Ahora habla de servir. Es decir, ahora pone el ego en una posición de servicio. Actúo o no actúo si me dejan o no me dejan. Por lo tanto, hay un supervisor. ¿Veis? Jalil Gibran sigue manifestando la expectativa de observación y sigue manifestando la expectativa de este ego está al servicio de mi ser. Vamos por ahí, ¿vale? Pero aquí ya empieza a hablar del ego que empieza, si ya el amor es un ego que nos obliga a todos en algún momento de nuestras vidas, especialmente con la inmadurez, cuando somos muy jóvenes, por amor hacemos gilipolleces del tamaño de la Catedral de Burgos, el odio no es tan adolescente, el odio es muy adulto, el odio es un ego que reside en el ser humano, aunque procese su incremento de conciencia de una manera sana. Es decir, que aunque una persona sea capaz de reconocer su ego y verlo, es que el ego del odio le atrapa por mucho que quiera o no quiera. El ego del odio es poderosísimo. Y ya no es, como decimos, tan adolescente como el amor, que el amor a medida que vas madurando, pues ya dejas de hacer gilipolleces por amor y empiezas a gestionar mejor tus sentimientos. No, el odio que dura hasta los 90. Y el odio te arrastra. Y él ya lo está diciendo, dejaros todos de tonterías que yo soy el que está aquí. Buenas tardes, Gisela. Tranquila que no hemos llegado al séptimo, donde te atascamos. Estamos repasando, estamos por el cuarto. Llegas a tiempo. Y además creo que fueron los 3 primeros donde dedicamos mucho tiempo y en el cuarto empecé a correr. Así que llegas en el punto. Bien, entonces en este cuarto ego el odio es mucho más maduro. Es un concepto de ego que se va a manifestar de una manera mucho más perseverante y recurrente en cualquier ser humano, incluso en una época mucho más madura, mucho más pronunciada. Por ahora, ¿estáis de acuerdo con lo que os estoy diciendo de cómo yo entiendo lo que explica Jalil Gibran? Vale. Por favor, si no estáis de acuerdo, decidlo para que podamos debatirlo, ¿eh? Porque recordad que aquí venimos todos a descubrir cada uno lo suyo, porque nadie sube a la montaña por el mismo sendero. Todos queremos llegar arriba, pero cada uno recorre su propio camino. Entonces, todas las opiniones os van a ayudar. Yo intento simplemente aportar un poquito de luz a lo que Jalil, con toda su sabiduría, nos dejó, que ya bastante nos dejó. Entonces hemos pasado del cuarto. Y fijaros, ahora llega el quinto y dice, quinto ego, no, yo soy el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre y sed, el condenado a vagar sin descanso, en busca de lo desconocido,
y de lo increado. Soy yo y no vosotros quien tiene más derecho a rebelarse. ¿Cuál es este ego? Las creencias. Sí son las creencias, es el discurso mental, el pensamiento discursivo, ese discurso, esa cotorra que está en nuestra cabeza todo el tiempo. O sea, ¿recordáis que os dije que el ego es de pensamiento, de emoción y de acción? Ha ido definiendo primero los de emoción, ahora pasa ya al de pensamiento. Bueno, el primero, el más básico, es el de acción, porque en el odio está el pensamiento de acción. En el de amor está el pensamiento, está el ego de emoción, en el amor. Él va pasando por todos los egos para que veamos cómo el ego se manifiesta en nuestra acción, en nuestra emoción. Y ahora ¿Y el habla... odio? El odio también es una emoción. El odio pero el odio, como hemos dicho, es muy ejecutivo. El odio yo creo que es probablemente de todos los egos el más de acción, porque es muy difícil, cuando estás arrastrado por el odio actúas. ¿Y la ira? ¿La ira y el odio no van de la Es lo mano? mismo, es lo Por mismo. Yo creo que son palabras diferentes para definir un mismo concepto. Pero es mi percepción, ¿eh? No sé si hay un matiz diferencial entre el odio y la ira. La ira es impulsiva y el odio es más una emoción persistente. Podríamos decir que esos pueden ser matices. La ira es el acto en sí, el propio acto de la ira. Y el odio es ese rencor, ese sentimiento que se queda dentro de ti. Digamos que la ira es la ejecución del odio. Probablemente, me gusta mucho esa manera de decirlo. Porque la ira te hace actuar. Claro. Cuando ¿Recordáis lo que hablamos del secuestro emocional? Del tipo que llega a su casa y se encuentra a su mujer en la cama con otro, coge un revólver, ¡pum! Y luego dice, Dios mío, lo que he hecho. He matado a mi mujer y a un tío que no conozco. ¿Tengo yo derecho a matar a dos personas? Porque estén echando un kiki. ¿De verdad? ¿De verdad? Hay que matarlos porque estén echando un kiki. Bueno, ya te cabreas con ella, no vuelves a estar con ella, te buscas otra vida, la mandas al cuerno, pero matarlos, de verdad esa es la ira. El acto de coger el revólver, pum, pum. Ese es el acto de la ira. El odio es, no te pego los tiros, ya sé que me has puesto los cuernos y ahora te odio toda la vida. Y te miro y te odio. Y te escucho y te odio. Y te hablo y te odio. Y estoy cerca de ti y te odio. Es ese sentimiento que está ese ahí, rencor ahí ese rencor que encarnado. está ahí guardado dentro de ti. Napoleón creo que fue el que dijo que el odio es el único veneno que te tomas tú mismo para intentar matar a otro. Creo que fue Napoleón Bonaparte. Pero bueno, es una cita que se le atribuye a mucha gente. Pero es muy sabia esa cita, ¿no? Realmente el odio, tú estás experimentando el odio y te estás envenenando tú. Sí. No, o por odiar a otro no le hace daño. Te estás pudriendo tú por dentro. Bien. Vamos a seguir entonces, ya que hemos definido este quinto, que es el discursivo. Entonces, el discursivo es ese pensamiento que tú ves. Ahí no hay emoción, ahí no hay acción, ahí hay un diálogo. Jolín es la niña que necesita la bicicleta nueva, pero claro, es que este mes, como hemos arreglado la caldera, pues teníamos 400 euros en la cuenta, pero claro, el tío ha cobrado 225, ahora me quedan 175. ¿Y ahora cómo le compro yo una bicicleta? ¿Qué voy? ¿Compro una bicicleta de segunda mano? Pero bueno, y la niña porque nos espera 3 meses, total, si cuando llegue la paga extra, que llega en marzo, pues entonces yo... Y te quedas enganchado en ese discurso durante semanas, hasta que le compras la puñetera bicicleta a la niña. Y cuando se acaba, se empieza otro, y otro, Eso. y otro. Cuando no se tienen 5 o 10 a la vez. No es cuestión de la bicicleta, Sí. es cuestión del proceso. Es cuestión de que veáis que ese es el ego discursivo, ¿vale? Y él lo va poniendo, va escalando. Como cuando leíamos en el Bhagavad Gita que si no puedes hacer esto, haz esto, y si no puedes hacer esto, haz esto. ¿Recordáis? Si no puedes cantar Harinam, que es lo mejor que puedes hacer, pues piensa en mí. Si no puedes, entonces haz la acción correcta. Si no puedes, ofréceme la acción. Y va ofreciéndote alternativas. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un nivel de capacidad y cada ser humano tiene un nivel de conciencia. Y ningún nivel de capacidad y ningún nivel de conciencia es igual al de otro. Cada uno está donde está. Y desde donde está, tiene que caminar. ¿De acuerdo? Si quiere. Si no quieres, no camines. Claro, si tú tienes necesidad de evolucionar espiritualmente, lo haces, y si no la tienes, no lo haces. ¿Cuánta gente hay que le importa un pimiento su crecimiento espiritual? ¿Cuánta? ¿Cuánta?
Sexto ego. Y yo, el ego que trabaja, acción. El agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada va modelando los días en imágenes y va dando a los elementos sin forma contornos nuevos y eternos. Soy yo, el solitario, el que más motivos tiene para rebelarse contra este inquieto loco. Fijaros, yo he hecho, yo he conseguido, yo he logrado, yo he resuelto, yo he arreglado. El que hace, yo tengo el mérito porque yo hago, porque yo trabajo y actúo para que mis hijos tengan unos estudios, mi mujer sea feliz, haya comida en casa. ¡Qué soberbia! Ese ego está todavía en peor situación que todos los demás porque no lo vemos, porque no nos vemos a nosotros mismos creyendo que hacemos. Cuando hablemos del séptimo veréis que no se puede hacer. Creemos que hacemos, nos creemos Ísvara, el supremo controlador. Usurpamos el poder de la fuente original, de la conciencia suprema y creemos ser nosotros. Nos convertimos a nosotros mismos, nos concedemos el privilegio de ser dioses. Pero no lo somos en el ego, lo somos en el ser. Y el ser no reclama ningún premio, ningún derecho, ni ningún reconocimiento por ser Dios. El ser es Dios porque lo es, porque forma parte de él y es parte de lo que es. Pero este es un Dios engañoso, un falso Dios. El ego que cree que lo hace todo, que lo controla todo, que lo ejecuta y lo actúa todo, que tiene el control de todo. Fijaros qué engañoso. Pero eso es un engaño, claro, ¿qué te haces tú? Claro. Tú te crees que controlas tu vida, tú te crees que controlas la vida de los demás, tú te crees que controlas la vida de tus hijos. Pues si tus hijos cuando se te den la vuelta se van a ir a vivir a Alemania, se van a casar con una alemana y van a comer chucruta a su puñetera vida y le va a importar un pimiento si te ven o no te ven. Van a vivir su vida. Te echarán de menos, pues probablemente mucho, pero no van a dejar de vivir su vida para venir a verte. Tus hijos van a hacer lo que les parezca bien. Lo que pasa es que irse al otro extremo de no hacer puede... Espera. Vamos a seguir. Vale, tienes razón, pero no quiero entrar en esta argumentación porque va a llegar en el séptimo. Si me concedes Sí. un poquito de tiempo, creo que en el séptimo lo vas a ver muy claro. No es que no hagas, es que no hace falta hacer. Déjame que siga, ¿vale? Entonces, estamos en el sexto. Este ego es el que te hace a ti creerte que tú eres el gobernante del mundo. De hecho, la cultura védica nos instruye en que todo el universo material está creado por nuestra fuente original porque nosotros, envidiosos de ella, el único elemento en el que no somos igual es en el control. Nosotros somos a imagen y semejanza de la fuente original. Chispas fragmentarias a imagen y semejanza. Pero la chispa fragmentaria no es la fuente original. La fuente original es el supremo controlador. Tú no tienes el control. Y en esa envidia, el controlador dice, por infinita misericordia yo creo universos materiales donde tú puedas experimentar el control a través de tu ego, que te engaña y crea tu ficción para que tú te creas que eres el controlador. Y creo un universo material del cual tú te enseñoreas y te conviertes en el gobernante de ese universo material. Y tu existencia material sigue un transcurso en el que tú, a través de tu ego, te crees que eres el centro de todo, la causa de todo, el control de todo. Pero esto es una ficción. ¿Qué control tienes tú si la suprema conciencia es la original de todo? Si todo es lo mismo. Tú no eres diferente, tú no tienes mayor control que ella o que ella o que ella. Todos tenemos lo mismo, que servimos a la fuente. El elemento diferencial es la conciencia. Cuando cruzas la luz de la conciencia, te iluminas con la conciencia, ves que todo es la misma cosa.
y que ese engaño de tu ego, de que tú controlas todo, es falso. Vamos a seguir hasta el séptimo. A ver, De todas maneras, hay que ser muy iluso para pensar que tú controlas todo. pues todo el mundo lo Claro. piensa. Sí. Todo Y el mundo lo yo, por piensa. ejemplo, claro, yo por ejemplo esta tarde tengo un caso y ¿qué hago? Pues yo digo, tengo que hacer esto para obtener este resultado. Claro, y convencida de que lo va a lograr. Claro, ¿Y tú qué haces convencidísima. cuando eres madre? Tengo que llevar a este niño a este colegio porque este niño es un hipercapacitado, tiene que ir a un colegio especial, no sé qué. Mi marido tiene que empezar a ir a un club social porque tiene mucha mala leche y le voy a decir que vaya a un gimnasio para que se libere del estrés. Y mi madre tiene que aprender a comportarse mejor con las amigas porque siempre tiene discusiones y necesito que salga por ahí con sus amigas y que se distraiga porque si no, no socializa. Y mi hermano debería dejar de ir a la secta esa rara que cogen pistolas y pegan tiros en el campo porque parece que están locos. Y todo el mundo, todo el tiempo, con todas las personas que conoce, todo el mundo pretende controlar a sus hermanos, a sus empleados, a sus jefes, a sus socios, a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros, a todo el mundo. Creedme. Pero no me lo creáis porque lo digo yo. No. Pensadlo y lo veréis. No, que sí. Es verdad, si lo miras así. Sí. Todos. Es que ese es el sexto ego y es uno de los más poderosos. Bueno, hay otro más poderoso aún, que es el ego de la soberbia espiritual, de aquellos que creen que están por encima de los demás. Pero bueno, vamos a seguir a Jalil Gibran, que como los que él explica, son maravillosos. Entonces hemos descubierto el sexto. Y ahora vamos al séptimo. Séptimo ego. Qué extraño que todos os rebeléis contra este hombre por tener a cada uno de vosotros una misión prescrita de antemano. ¿Cómo quisiera ser uno de vosotros un ego con un propósito y un destino marcado? Pero no tengo un propósito fijo. Soy el ego que no hace nada. El que se sienta en el mudo y vacío espacio que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os afanáis recreándoos en la vida. Decidme, vecinos, ¿quién debe rebelarse, vosotros o yo? Al terminar de hablar el séptimo ego, los otros 6 lo miraron con lástima, pero no dijeron nada más, y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una nueva y feliz resignación. Solo el séptimo ego permaneció despierto mirando y atisbando a la nada que está detrás de todas las cosas. Y aquí fue donde os rayasteis. Y Eva la que más, que no ha venido. Pero bueno, como lo verá en vídeo, supongo. ¿Cuál es el séptimo? La soberbia. Es no hacer nada. Pero es que es no hacer nada porque soy tan soberbio que lo tengo todo superado. No es el acto. A ver, ¿cómo lo ves tú? Yo casi le veo, igual estoy equivocada, el ego bueno. O sea, el ego bueno. No hay ego bueno ni malo. No, Pero mira. el no hacer nada, el dejar todo como está, ¿no? El no tener esa soberbia, ¿no? Al revés. Al revés, sí. Yo creo que... John Kabat-Zinn fue el creador del mindfulness, la doctrina de la práctica de meditación actualizada al tiempo moderno. Y uno de los más eminentes psicopedagogos, que fue Gardner, que creó la teoría de las 7 inteligencias, montó un congreso en Boston e invitó a John Kabat-Zinn y al Dalai Lama. Y les puso a debatir sobre un montón de cosas. Y una de las cosas que les preguntó, que la recordaré siempre, y os lo digo ahora porque creo que os va a venir muy bien escucharlo, es que le preguntó a John Kabat-Zinn cuáles eran los sentimientos buenos o las emociones buenas y los sentimientos malos o las emociones malas. Y entonces John Kabat-Zinn se calló y no respondió y le cedió la palabra al Dalai Lama. Y el Dalai Lama contestó: no existen pensamientos, ni emociones, ni sentimientos buenos ni malos. Solo existen los que sirven para algo y los que no. Lo malo, el sentimiento malo, también tiene una utilidad. Lo que no es bueno es que un sentimiento o que un pensamiento o que una emoción
perdure más allá de la utilidad que realmente debe tener. Tú tienes que tener miedo, porque si no un lobo te come. Si sales al bosque, aquí no hay leones, pero tenemos lobos. Y si tú andas por el bosque y escuchas a un lobo aullar, más te vale subirte a un árbol, porque tienes miedo. Si no, el lobo puede venir y te come. Si te subes a un árbol, probablemente no. ¿Y qué te va a hacer subirte a un árbol con 50 y pico años? Pues mucho miedo. Si no, no te subes al árbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo malo? Que tú cojas miedo a los lobos y dejes de salir por las noches de tu casa. Porque has creado una emoción o un sentimiento que ha perdurado más allá de su utilidad práctica y está perturbando tu forma de vivir. Pues esto es igual con los egos, no hay egos malos. La cuestión es qué hace ese ego por ti o para ti y cómo tú ves o no ves la presencia de ese ego. Pero en este caso, yo personalmente no lo veo como vosotras. ¿Cómo lo ves? Pues esto es lo que estaba empezando, tú antes no lo has escuchado, a decir que yo ahora percibo una realidad que yo no percibía antes. Yo antes estaba convencido que yo era el observador y que cuando observaba el ego se diluía, perdía su poder y yo doblegaba la fuerza de ese deseo para que ese deseo no me doblegase a mí. Al quitarle su poder de doblegarme, yo lo estoy doblegando a él, con lo cual yo gano la batalla. Pero eso es otro ego. Eso es otro ego. El observador no soy yo. ¿Por qué yo no soy el observador? Porque yo no soy distinto de lo que es. ¿Recordáis lo que hablamos de que se te rompe el coche, tienes una situación económica complicada y pasas por delante de una tienda, de repente hay una super oferta y entras y lo coges y no has pensado en nada? Simplemente dices, este coche es para mí, ¿dónde hay que firmar? Pum, pum, 3.500 euros, me quedo con este coche usado. Yo he detectado que mi maestro espiritual tenía unos comportamientos que yo no era capaz de comprender porque yo no tenía la sabiduría. Él me había dado el conocimiento, pero yo no podía vivir por experiencia ese conocimiento y por lo tanto no entendía por qué a él había tantas cosas que le importaban un peo. ¿Recordáis que siempre os digo, yo le pregunto y él me contesta con otra pregunta? Es que él no tiene necesidad de darme una respuesta, porque a él le importa un peo lo que yo haga, porque él no está en eso en lo que estoy yo, él está en otra cosa. Esa cosa es ser. Ser. Donde no hay ego, donde está el observador es en el ser. En el acto de ser no hay observación. Cuando no hay observación no está el séptimo ego. El séptimo ego, en cuanto tú crees que estás observando, hay ego. Te estás atribuyendo a ti mismo el poder de detectar y de resolver a tu propio ego. Eso es ego. Claro, pero es soberbia en realidad. Vale, Sobre ti sí, mismo. sí, Coño. acepto que, claro, no te entendí antes, discúlpame, porque antes lo Sí, dijiste sí. y yo te decía, bueno, déjame que te lo Creo que es explique. el peor de Pero los sí, egos, sí, la es soberbia. esa soberbia, sí, no te he entendido Claro, bien y tienes toda Te la crees razón. como Dios, Sí, ni tú más ni en menos. ese acto de soberbia te crees que tú puedes observar a tu Igual, ego. claro, como Dios. Pero es que ese es un ego, el ego Claro. observador, ese ego que está ahí esperando a ver más allá, como él lo describe, detrás de la nada, en la observación, eso es ego, porque tú te estás atribuyendo a ti mismo el poder de observar. Pero es que tú no eres poder, es que tú no eres observación, es que tú no eres nada, tú eres lo que es. Tú estás en el sencillo hecho de ser. Sí, No sé si me estoy explicando. Sí, no, te explicas fenomenal. Lo que pasa es que cómo vivimos en un mundo así es muy difícil. Entonces, Harinam. ya, pero aparte Eso de, se lo estaba explicando sí, antes de empezar la clase a José Antonio. aparte de Harinam, yo creo que cuando te toca tomar una decisión, como yo esta tarde, ¿no? Que yo esta tarde, pues me sale un caso. ¿Cómo ayuda a esta persona? Pues Y en tú vez de tienes que decir, poner en- yo decido No, esto, no. esto y esto, lo que yo creo que debería hacer desde el punto de vista del ser es pedirle a él que me ilumine y tratar de captar esa iluminación y en base a eso actuar. Fíjate, me parece que es un acto de
de ¿Por qué tienes que reverencia, pedirlo? sumisión. ¿Cómo lo pides? Joder, pues fíjate que yo creo que la mejor manera de pedirlo es por la noche cuando voy a entrar en el sueño profundo. Mira. Fíjate, fíjate lo que te digo, que porque en otro momento, No te voy a decir que no, te voy a ¿sabes? O decir sea, cómo lo veo yo. Yo lo que veo es, tú tienes un montón de conocimiento, tienes un montón de experiencia, pero todo eso está acumulado en tu ego. Si tú tienes que tomar una decisión para resolver y sacar a alguien de algo, eso tiene que ser totalmente intuitivo. Si yo tuviera que resolver, de hecho lo que yo hago, ya lo he dicho muchas veces, que yo me levanto a las 5 o las 6 de la mañana, me pongo a rezar y ahí me vienen muchísimas cosas. De hecho ahí fue donde me vino que se había terminado comer y dejé de comer. Entonces, no soy yo. Hay algo que ocurre, que es lo que le estaba contando yo a José Antonio, que venía caminando desde el Marbella, que he tenido una cita con José Antonio, que fue el que me ha recordado, tu maestro no te dijo que tú tenías que dar clase, tú se lo dijiste a él. Y me he acordado, digo, es verdad, puñeta, él lo único que me dijo es que cantara el santo nombre, que recitara el Harinam, que eso me iba a llevar a la luz. Y no me dijo nada más, y que adelgazara. Lo único. Y 7 años después, 8 años después de que me dijera que adelgazara, un pimiento para mí. Bueno, igual han pasado 10 años. Y el otro día, cuando me senté a rezar, yo dije, no voy a comer más. ¿Por qué? Porque vino. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a lo largo del proceso en el que tu mente empieza a ausentarse cuando tú cantas Harinam, el proceso del canto del mantra te ausenta del pensamiento discursivo, te centra la respiración, te centra la carencia energética, te centra la vibración física y tú puedes cantar el tiempo que puedas cantar. Pero además, cuando tú estás cantando Harinam, estás ejecutando una acción trascendental, que es que Dios manifiesta desde hace 15.000 años que Él es su nombre y Él está en su nombre. Cuando tú pronuncias Yahvé, Jehová, Cristo, Dios, Jesús, cualquier nombre de Dios, Él está ahí. Él se expresa y se manifiesta a través de su nombre. Yo soy el que soy. ¿Vale? Y en cualquier expresión de sí mismo, Él está. Si tú estás todo el día cantando un mantra que son los santos nombres de Dios, Harinam, 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 tú estás invocando a Dios continuamente y Él se está haciendo presente en tu vida. Y a lo largo del tiempo se empiezan a producir cambios que no comprendes. Yo no comprendo los cambios que se han ido produciendo en mí. Evidentemente sí tengo ciencia cierta y certeza total de que yo no soy el mismo hombre que hace 15 años. Cuando yo empecé a cambiar mi vida como ser humano, no las circunstancias de mi vida, no. Como persona, como entidad viviente, fue cantando el santo nombre. Todo lo demás son cambios de circunstancias, pero yo como ser, cambiado por el santo nombre. Y ahí se ha ido produciendo ese efecto no controlado, porque yo no he controlado ese efecto, de que ese séptimo ego, mi ego observador, que era el que yo siempre había creído ser, yo me había identificado a mí mismo con mi séptimo ego. Es decir, yo soy el observador, yo soy el que ve, yo soy el que observa todo para quitarle el poder y desactivar el deseo. De hecho, yo a día de hoy os sigo diciendo a todos que hagáis eso, porque es que sin eso no se puede llegar más lejos. O sea, esto es lo primero. Es que tienes que observar para frenar el ego. Claro, pero yo no voy más allá. Yo hay muchísima gente. ¿No os recordáis que hace unas cuantas sesiones le dije a Jesús que le había dado un libro que él estaba cualificado para comprender porque él está actuando en ejercicios de meditación zen, budista, desde hace 15 años? Y le dije, tú vas a entender esto muy bien. Ese libro a mí ya me empezó a ayudar hace años a entender este concepto que yo empezaba a atisbar y empezaba a relacionar con mi maestro. Yo decía, claro, si es que mi maestro, él está en otro ámbito, está en otra liga. Yo le hablo, él me contesta con otras preguntas para que yo me plantee mi realidad, pero a él le importa un cuerno si yo hago blanco o negro, porque él sabe que eso no es nada. Él sabe que esto que estoy haciendo no sirve. Siempre me insiste, Harinam, 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 porque es lo que me va a permitir salir de los 7 egos, ir más allá de los 7 egos. Y le contaba a José Antonio que hoy venía caminando desde el Marbella y estaba pensando, o sea, estaba sintiendo, no estaba pensando, estaba sintiendo que no pensaba
y estaba sintiendo que no actuaba. Y cuando hemos empezado a hablar de que se me notaba mucho lo de los kilos, digo, José Antonio, no estoy siendo yo no lo estoy haciendo, está sucediendo. Yo no estoy perdiendo peso. No hay ningún acto consciente, premeditado, ningún esfuerzo, ningún sacrificio. No estoy haciendo nada, está sucediendo. Porque lo que está sucediendo es que mi conciencia está yendo a un punto en el que estoy dejando las cosas ser. Y esto tenía que haber sido hace 10 años, pero mi conciencia no estaba cualificada. Mi conciencia no estaba cualificada para que yo pudiera dejar ser lo que tenía que ser. ¿Y por qué tenía que ser? Hombre, la cultura védica te dice, cualquier sadhu, cualquier maestro espiritual avanzado, cualquier devoto, absoluto devoto o devoto real de Dios, es ministro de Dios, es su representación en el mundo. Si a ti un sadhu, un maestro espiritual, te da una indicación, tú debes tomártela como si Dios estuviera hablando por su boca. Es como si el rey manda aquí al Consejo de Ministros y nos dice, oye, que en Logroño hay que hacer no sé qué. Bueno, esta monarquía es muy rara, es una monarquía parlamentaria. Pero si hubiera un rey que mandara y mandara a sus ministros, pues lo que te dice el ministro es la palabra del rey. Tú tienes que hacer lo que te dice el ministro. Pues esto es igual. Entonces, ¿qué pasó cuando mi sadhu, cuando mi maestro, mi guru, me dice, tú debes cantar Harinam y cuidar tu cuerpo que no lo estás cuidando? Y tienes que adelgazar. Y no me da ninguna otra indicación. Bueno, luego me dejó al cargo del templo, de ayudar al templo a José Antonio, luego el templo desapareció. Pero esto es lo que siempre me he estado repitiendo. ¿Por qué no se sucedía el hecho? Porque yo no dejaba que las cosas fueran. Yo no dejaba ser. Yo no formaba parte de lo que es. Yo no estaba dejando que las cosas fueran lo que tienen que ser, ni estaba formando parte de lo que es. ¿Por qué cuando venía andando yo he entrado en el Eroski y compré una botella de agua con gas, cuando hay un supermercado lleno de comida hasta arriba y yo llevo 2 meses que no como? ¿Por qué? Porque yo no estaba ahí. Yo estaba cantando Harinam, entrando al supermercado, cogiendo una botella de agua, saliendo del supermercado, seguía cantando Harinam y cuando he salido me he puesto a beber agua, me tenía sed. ¿Soy yo? No. ¿Tengo mérito? No. ¿Estoy haciendo un acto consciente? No. Estoy dejando que las cosas sean. Y ahí no hay ego. Ahora sí hay ego. Ahora sí. Ahora que lo estoy contando, sí. Porque hay orgullo y soberbia en contarlo. Y decir, fijaros, recordáis que antes he dicho, el peor ego de todos. Tampoco es Sí, soberbia, el peor ego de todos. la soberbia. El peor ego de todos es aquel que se cree que tiene un conocimiento espiritual al cual otros no pueden acceder. No, pero lo estás dando como un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida no es soberbia. Ya, pero Es una forma de ayudar a los demás. bueno, es verdad que yo tengo el carácter que tengo y mi vehemencia No. me hace hablar de la forma que hablo. Yo no. Pero a pesar de ello, hay ego en esto. Hay ego en la necesidad de contarlo. No es necesidad. Yo, a ver, en esa parte discrepo, ¿eh? Creo que tanto tu forma de ser como lo que haces todos los lunes es un deseo de ayuda, que es totalmente distinto. De servirle a él. ¿Vale? De De ser ayudar y de servir. Ser su herramienta, Vale, su instrumento. pero eso al revés, el dar un ejemplo de tu propia experiencia no es ego, es ganas de ayudar con el ejemplo, porque es más fácil. Jamás, ni una sola vez, desde que lo conozco hace más de 15 años, he escuchado a mi maestro decir yo. Nunca. Madre mía. Ni una sola vez. 15 años. Y le he traducido, le he escuchado, oigo todos sus vídeos, bueno, todos los que puedo, porque hay muchos que no me entero, porque si tiene discípulos por todo el planeta. Y yo no le he escuchado nunca decir yo. Ni le he escuchado jamás hablar de sí mismo, salvo cuando le han preguntado, por ejemplo, que le han preguntado, ¿y usted cuando empezó la educación de conocimiento védico? Pues mis padres con 9 años me llevaron, no sé qué. Contestar una pregunta. Nunca por iniciativa propia ha hablado de sí mismo. Y yo me paso todos los lunes hablando de las cosas que yo os cuento de lo que yo sé. O sea, que no me digas que no llego. Pues claro que hay. Pero es que yo tengo un papel y yo no soy un sadhu. Yo no estoy iluminado. Yo no tengo un conocimiento espiritual vivido por experiencia. No tengo una sabiduría. Yo tengo atisbos y mi instrumento, que es ese atisbo de experiencia, lo uso para ser un instrumento de Dios. Ahí sí te doy la razón.
O sea, digamos que el fin es bueno, pero los medios no son los correctos, porque los medios son mi ego. Y es que mi ego no tenía que estar aquí. Pero ¿qué pasa? Lo lamento mucho, pero yo no puedo vivir sin él. Todavía no puedo. Hay momentos que sí, ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo del Harinam. Que este rato cuando yo venía hacia aquí, he tenido ese rato. Y hay muchos momentos cuando me han preguntado esta mañana, también me han preguntado porque me han visto abajo, joder, ¿cuántos kilos has perdido y tal? Digo, que no lo hago yo. Hay momentos en los que yo soy consciente de que está ocurriendo algo en mí, pero son momentos. Mi ego yo no puedo librarme de él por ahora. Está aquí conmigo, porque yo estoy en Maya. Yo estoy atrapado en la energía residual de la fuente creadora que ha creado el universo material para nuestro placer y satisfacción. ¿Qué pasa? Que nos da tanto gustito esto que nos olvidamos de que somos otra cosa, como cuando empezamos a jugar a los videojuegos. Ya sé que a las chicas y más de vuestra generación no les gustaba ir a los videojuegos, pero alguna partida habréis jugado a un juego, o si no, una película. Cuando tú te pones a jugar a un juego o cuando ves una película, tú te conviertes en el personaje. Eso es lo que nos pasa aquí, que nos convertimos tanto en nuestro ego que nos desconectamos del jugador, del alma que le está dando vida a esa persona que ve la película o a esa persona que está jugando el jueguecito. Al final te crees el personaje, ¡ay, que me matan, no sé qué, salta, venga, no sé qué! Y lo vives como igual que una película. Al protagonista que no, que lo persiguen, que no lo y no sé qué, y le van a pegar el tiro, ¡ay, Dios mío, que le van a pegar por la espalda! Y tú, bueno, que la gente se pone a llorar en el cine, que se muere de la risa, que se... Claro, esto es lo que nos pasa en este mundo. Nos convertimos en este ego y olvidamos por completo vivir en, ser en. Nos convertimos solo en la situación, en la experiencia, en lo que está ocurriendo. Y eso es ego. Yo creo que el hecho de que tú nos estés contando Perdona. No, ya lo... Es que lo que pasa, como lo grabamos, es que habrá 30 o 40 personas que no vienen, pero que lo escuchan. Yo creo que el hecho de que tú nos estés contando tu experiencia, yo creo que eso depende desde dónde la cuentes. O sea, que igual no es ego. Depende de cuál es tu intención. ¿Cuál es tu intención? Es lo que hablamos. Es la intención. El fin justifica los medios. Entonces, a ver, claro que esto está ocurriendo porque tiene que ser así. De hecho, nada sucede si no tiene que ser. O sea, vamos a ser sinceros. Nosotros no tenemos capacidad de alterar el ritmo de la secuencia del flujo del universo. Y de hecho, nosotros no somos el observador por una sencilla razón. Es pura física. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la física cuántica? ¿Y cuántas veces se nos dice que el simple hecho de la observación altera el resultado del observado? Nosotros no somos el observador. El observador altera el resultado del observado. Ese es el ego. El ego continuamente está alterando el destino con sus acciones torpes y absurdas. Pero el destino es tan poderoso, la suprema voluntad de la conciencia creadora, que al final todo va a llegar donde tiene que ir. Las cosas suceden como tienen que suceder. Y nuestro ego observador, que es el que lo manipula todo con el hecho de la observación, no forma parte de lo que es. Pero nuestro ser sí. Nuestro ser es. Y al ser no observa, es. Por lo tanto, no altera el destino. El hecho de que seamos y estemos aquí no altera el destino de las cosas. Por eso siempre os digo, ¿tenemos libre albedrío? Sí, desde Maya, desde el universo material, desde el cuerpo físico, tenemos libre albedrío. Y como observadores con el ego, podemos alterar lo que está sucediendo con nuestras decisiones. Sí, pero al mismo tiempo somos el observador, el ser en todo lo que es. Y eso va a seguir su curso. Y las cosas suceden por alguna razón. Y yo estoy aquí por alguna razón. Pero no cambia que mi soberbia, mi orgullo, para conseguir un fin, utilice un medio inadecuado. ¿Qué pasa? Que a mi alcance no está poder ofreceros un medio más adecuado porque yo no me puedo ausentar de mi ego. Repito, hay momentos que sí, pero no es por... Yo no, bueno, supongo que si hago un acto de meditación y me quedo un rato, pues a lo mejor puedo lograr ausentarme de mi ego de una manera pretendida y consciente. Pero necesito esa quietud, esa paz. Pero por sí solo, cuando yo estoy viviendo mi vida normal, de repente ocurre. Y yo no tengo control sobre eso. Como cuando venía
de tomar café para acá, para dar la clase. Hoy ha pasado y yo no tenía entrado, cogido el agua, venido, tal, me han preguntado, tal, y yo estaba en un estado de ser que estaba siendo y no estaba observando, ni estaba juzgando, ni estaba haciendo nada más que estar ahí y ser. Ya está. ¿Esto me pasa mucho? No. Desgraciadamente para mí, no. Pero hoy hemos tenido esa suerte. Y eso me ha ayudado porque yo venía hoy con la intención clara de terminar el texto de Jalil Gibran y de hablaros del séptimo ego y de que no había un observador. ¿Por qué Dios me ha regalado esa sensación? Supongo que porque igual me ha concedido para que lo explique un poquito mejor. Para que lo entendáis un poco mejor. Porque por alguna... Pero ¿y la actitud de cada persona dónde anda? ¿Cómo la actitud? La actitud. Porque tú no puedes controlar, tienes que dejar ser, pero siempre tienes un margen para la actitud. Bien, vamos a intentar entender cómo es el proceso. Hemos hablado de que el Harinam, igual que la meditación, igual que todas las prácticas de ejercicio espiritual, pretenden que haya un espacio, igual que el mindfulness, un espacio entre un pensamiento, tu atención al pensamiento y tu capacidad de observar ese pensamiento y el siguiente. Entonces, tú ves un pensamiento, la bicicleta de la niña, y evitas quedarte atrapado en el pensamiento, lo dejas ir, pero al cabo de medio segundo aparece otro nuevo, distinto. Y lo vuelves a observar y lo dejas ir, y al cabo de medio segundo aparece otro distinto. Y da igual que estés cantando Harinam durante años. Yo llevo años cantando y me sigue pasando continuamente. Yo canto Harinam durante horas, todos los días, y sigo atrapado en mis pensamientos cuando canto. A veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que ha cambiado en mí después de todos estos años? Que hay momentos en los que el espacio hace así y se abre, como ha pasado esta tarde. Que he salido caminando y de repente se ha ido abriendo ese espacio y me he quedado ahí. Me he quedado ahí caminando. Y iba caminando y estaba en ese espacio. Estaba siendo. Para que ese espacio a mí se me haya abierto, yo he trabajado durante muchos años cantando Harinam para que se vayan abriendo cada vez más espacios y cada vez más amplios. Pero no tengo control sobre ello. Ocurre. Cuando ocurre, es un regalo. Y ya está. ¿Y puedes trabajarlo? Claro que sí. Pero tú no sabes cuál es la misericordia de Dios y cuándo te la va a dar ni de qué manera. Solo puedes trabajar en ello. Pero el control está en ponerte a cantar. Claro. Sí, recordáis lo que os dije que cuando mi maestro, yo le pregunté, maestro, pero ¿por qué no me cambian las cosas si yo estoy cantando Harinam? Me preguntó, ¿cuánto cantas? Digo, hombre, pues 3 rondas. Dice, 15 minutos. ¿Cuántos años de tu vida necesitas para construirte tu casa si le dedicas 15 minutos al día? Digo, pues para construir una casa, pues igual necesito 50 años. Y me dijo, ¿y tu casa es más importante que tu alma? Y a partir de ese día empecé a cantar 3 horas al día. Y entonces todo cambió. Bueno, no ese día, pero al cabo de 3 meses todo empezó a cambiar. Pero claro, con 15 minutos, si tú le dedicas 15 minutos, que no hay que dedicarle 3 horas, que yo soy muy burro y muy vehemente y muy bruto. Y yo soy muy extremo. Yo me fui a la otra punta. Ni 15 minutos ni 3 horas. Pero, chica, igual media horita al día o 20 minutitos para empezar y luego vas subiendo hasta que llegues a 1 hora. Si los Vedas te dicen que un devoto tiene que cantar 16 rondas, que es 1 hora. 16 rondas de Harinam son 108 vueltas 16 veces. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso tarda 5 segundos. 108 veces eso por 16 es 1 hora. 1 hora. No te están pidiendo 40. Y eso te produce un cambio muy sustancial. Yo como era muy burro, bueno, y sigo siendo muy burro, pues 3 horas. Después de eso, un pasito para adelante, un pasito para atrás María, como todo en la vida. Cometí muchísimos errores, pero es que es la única manera de aprender, de equivocarte. Pero lo que nunca jamás dejé de hacer, ni un solo día de mi vida, es cantar Harinam. Eso sí que no ha ocurrido desde entonces ni un solo día de mi vida. Y ese es mi regalo, que yo ahora puedo ver como poco a poco voy teniendo experiencias que me dan un poquito de sabiduría porque tengo esas experiencias por todo el trabajo que llevo hecho. Claro que sí. Si no lo hubiera hecho, no las tendría, probablemente. No sabemos porque la misericordia de Dios es inescrutable.
Y a un señor cabrero que está allí con sus cabritas en lo alto del monte en Nalda, de repente Dios le ilumina y ve la plenitud de la luz y entiende la existencia y el universo. Pero eso es misericordia. Si tú quieres la misericordia de Dios, tienes dos opciones. Esperar que te la dé, que te puede tocar, recordáis lo que os dije, que se vaya la luz, o darle al interruptor tú y empezar a cantar Harinam para decirle, cantar Harinam es llorar. Señor, por favor, Señor, escúchame, Señor, estoy aquí, Señor, te quiero, Señor, te necesito, Señor, ven a mi lado, por favor, Señor, todos los días. Pues al final un día te va a escuchar. Es como un padre que escucha al niño llorar, el niño con la berrera. ¿Qué querrá? Pero al final, si tú sigues llorando, el padre termina por ir a ver qué quiere el niño. Pero aparte de eso, está bien. Tu actitud en la vida tiene que ser otra. Pero es que eso ocurre. Eso ocurre. Estamos hablando de las cosas que han dejado de apetecerme. A mí ya no me apetece comer como antes. Las primeras semanas que yo estaba de lunes a sábado sin comer y comía el sábado y el domingo, las primeras 2 o 3 semanas me cogía unas empacheras, con decirte que iba al baño de aquella manera, pero ahora que llevo ya 8 semanas, este fin de semana he dicho, bueno, llevo sin comer hidratos ni azúcar 8 semanas. Este sábado y este domingo, no, pero el domingo voy a comer galletas y voy a tomar patatas. Bueno, yo no he dejado patatas fritas en una bandeja ni un solo día de mi vida. Y este domingo dejé la mitad de la bandeja. No me las comí. Y yo no he abierto un paquete de galletas y lo he tirado y lo he dejado para el siguiente día ni una vez. Yo abro el paquete y me lo acabo. Pues se ha quedado medio paquete de galletas. ¿Eso es fuera de voluntad? No, no. Algo ha cambiado. Yo ya no tengo ese Es deseo. hábito, ha cambiado el hábito. No, el deseo. El deseo. No me doblega el deseo. No tengo un deseo tan fuerte como para arrastrarme. Porque tienes una voluntad más fuerte. Porque todo este tiempo, lo que está cambiando dentro de mí no es mi físico, es mi ser. Lo que está cambiando es esa actitud ante un deseo que se apoderaba de mí y ahora ya no se puede apoderar de mí. Yo lo dije cuando empecé este proceso, dije, yo me he dado cuenta que no he adelgazado en todos estos años, no porque me guste lo dulce, que siempre decía, es que si yo soy la mayor parte del tiempo vegetariano, si yo lo único que como es que me gustan mucho los dulces, por eso estoy gordo. No. Yo estaba gordo porque yo estaba doblegado ante el deseo del placer que me provocaba la comida. Al haberme hecho consciente de ese deseo, de sentir el placer que me da la comida, y observar ese deseo y desactivar ese deseo, el placer de la comida ya no tiene esa fuerza sobre mí. Y ahora el deseo que siento por la comida es mucho menor. Y de hecho, este fin de semana, el sábado, se quedó la mitad de la comida y el domingo dejé las galletas y las patatas. Y eso hace 3 semanas tampoco habría pasado. Al fin, todo lo que tú haces conduce a un resultado. Toda acción tiene una reacción. En el ámbito material o en el ámbito espiritual. ¿Qué pasa? Que en el ámbito espiritual tú estás elevando tu nivel de consciencia. Y tu nivel de consciencia lo que te hace es superar determinados apegos que están movidos por los deseos. Mi apego era al placer que me daba comer. Y yo ya no tengo ese apego tan fuerte porque yo me he desapegado del placer que me da comer durante 2 meses. Que yo no como nada desde el domingo al mediodía hasta el sábado al mediodía. ¡Nada! ¿Cómo no me voy a desapegar de la comida después de 2 meses? Si es que no como nada. Solo bebo agua con gas, café y agua de limón y té. Pues claro que me he desapegado de la comida. Igual que me he desapegado de los lujos materiales o de... Pero igual que te desapegues te puedes volver a pegar. Claro, por supuesto. Por supuesto. El ser humano es un animal de costumbre. Si ahora empiezo a hacer lo contrario, pues caeré a hacer lo contrario. De hecho, muchos sadhus, muchos maestros, pues caen, se enamoran de una mujer y abandonan la vida espiritual. Es que el ser humano está sometido a su naturaleza material. Es que no dejamos de ser entidades materiales.
aunque estemos viviendo una experiencia espiritual con mayor intensidad que los demás porque la estamos trabajando, pero seguimos siendo entidades materiales. ¿Qué pasa? Que si tú tienes mucho deseo de amar a Dios y tienes mucho deseo de servirle, ese deseo es tan poderoso que desactiva los otros deseos y los otros apegos y pierden su poder. Yo os lo dije, yo cuando empecé, como me doblegaba el hambre, yo cuando tenía hambre lo que decía, Señor, no me dejes comer, si estoy haciendo esto para ti, ayúdame, dame fuerza. Y al principio, siempre que me entraba hambre hacía eso, decir eso. Ahora ya cada vez menos, porque ya el hambre yo no la relaciono, ya la estoy viviendo como que esto es, estoy en lo que es, por lo tanto es así. Que yo ya, el médico me dijo que dentro de 2 semanas tengo que empezar a comer en vez de 2 días, 4, y después 5 y después 6. Pero, porque al final ya no me va a quedar nada que quitar, pero es un proceso que se va a quedar ahí para toda la vida. Yo ya voy a saber que no estoy apegado al placer que me da la comida. Por lo tanto, voy a poder seguir toda mi vida comiendo 5 días a la semana y no comiendo 2, si quiero, o no comiendo 3. Depende de lo que mi cuerpo necesite. Yo lo voy a observar y voy a ver, oye, pues he cogido 2 kilos, pues ahora 3 días sin comer. Eso lo voy a ver, pero ¿por qué podré hacer eso? Porque habré vencido ese apego, igual que he vencido el apego a tener cosas, o a querer tener dinero, o a querer tener lujo, o reconocimiento social, o prestigio, o querer tener mis negocios como los tenía antes. Ya no los quiero. No tengo apego a eso, ya no los quiero. Yo no voy a montar otra empresa más. Y he tenido 19, pero no voy a montar ninguna más nunca, porque no tengo ese apego. No lo necesito. Y eso no lo hago yo. El canto del nombre lo que me hace a mí es desapegarme. Ver que no tengo ninguna necesidad que me doblega. ¿Qué pasa? Que claro, solo lo aprendes con experiencia, haciéndolo, viviéndolo. Si no te pones, no vas a conseguir nada. La sabiduría se basa en tu experiencia. Si no te pones a hacerlo, no vas a tener sabiduría. Seguirá siendo un conocimiento que yo te he contado, igual que me lo contó a mí mi maestro. Pero ¿qué me ha cambiado a mí en todos estos años, desde que mi maestro me empezó a enseñar el conocimiento védico? Mi experiencia, que yo he ido haciendo todo lo que él, todo lo que he podido, que él me ha ido diciendo, cuando he podido, porque lo de adelgazar me ha costado 10 años, pero cuando mi conciencia ha estado a un nivel suficiente, yo me estoy desapegando del placer que me da comer. Antes no era capaz, porque no tenía ese nivel de conciencia. No era consciente de ese apego. Si tú no ves el apego, ¿cómo te vas a librar de él? Bueno, nos hemos pasado de hora otra vez. Así que ya por Pero ello... esa es la espiritualidad en realidad.